¡Ay, mi madre! ¡Tú sabes! Y si no sabes, ven para enseñarte. El nuevo chica. Se están pasando. Ay. Se están pasando. Señores, saludando de nuevo, muy buenas tardes de verdad. Vamos a recoger ahora todo lo que nosotros hablamos con el tema de periodismo, su ética y una nueva era. Así que hoy vamos a poner todo eso bajo la lupa de un pilar que sostiene nuestra libertad. Me huele a hoy mismo, trayectoria. que es el periodismo en la era digital y su Sacrificio. ética, su ética sobre todo. Estamos en un momento donde ustedes saben ya que la rapidez, la inmediatez amenaza con la ética Con la y veracidad, parece, con la veracidad. sí, parece ya que lo de la ética es un obstáculo ya para el tema del algoritmo, para tú enganchar ahora mismo. Y para entender este caos, obviamente tenemos lo que es el plato fuerte, tenemos una visión de un referente internacional. ¡Ey! Internacional. Ya tú El sabes. doctor Amin Cruz. Un aplauso, señores, un aplauso. Periodista, diplomático y presidente del Consejo Hispanoamericano de la Prensa en la ONU. Ay, ay, Con ay. más de 40 años de trayectoria. Imagínate, más de 40. No, pero se ve joven. Sí, Es sí. un reconocido ya por todos como el padre y el embajador de la prensa latinoamericana. Así que, doctor, bienvenido a Socializando. El escenario es suyo, señor, para que salude a nuestra audiencia y nos cuente un poco más de usted. Buenas noches, colegas, todos y todas. Gracias por compartir este conversatorio por esta vía digital sobre el periodismo en la era digital y la ética. Gracias a los organizadores, a ustedes. Lamento señalar tan solo a Junior Rafael Cava Perdomo y a Estefanía Moronta. Le debo los dos restantes colegas, que aún no sé su nombre, pero un abrazo para todos. Gracias, Esa gracias. cadena, Muchas gracias. Los felicito por ese noticiero que estaban informándonos a todos. Damas y caballeros, hoy vivimos una paradoja inquietante. Nunca antes hubo tanta información disponible y, sin embargo, nunca fue tan difícil encontrar la verdad. En este ecosistema digital, donde el algoritmo parece premiar el impacto por encima de la veracidad, la pregunta no es solo cómo informar, sino cómo hacerlo sin traicionar la esencia del periodismo. La dignidad de esta profesión no depende de quién llega primero, sino de quién llega mejor. La inmediatez no es el problema. El problema es cuando la prisa sustituye el criterio. Hoy se publica sin verificar, se opina sin investigar y se viraliza sin medir consecuencias. En ese proceso, la verdad muchas veces queda relegada. El rigor no es sinónimo de lentitud, es sinónimo de responsabilidad. Es entender que cada información que publicamos tiene un impacto real en la vida de las personas. Un error ya no se queda en una página, se multiplica, se comparte y se convierte en una cadena de desinformación difícil de detener. Por eso, el verdadero valor del periodismo hoy es la credibilidad. Así es. Y hablando de la credibilidad, hay que decir el factor humano. Aquí entra un elemento fundamental, que es el factor humano. Decía el padre de la ética de América Latina, doctor Javier Darío Restrepo, el buen periodista ha de ser, ante todo, una buena persona. Decir que un periodista debe ser buena persona no es una frase ingenua.
es una exigencia ética en un entorno que tiende a deshumanizar. Ser buena persona significa no publicar lo que daña sin necesidad, ni manipular emociones para generar tráfico y recordar siempre que detrás de cada noticia hay seres humanos, no cifra ni clics. Dicen los doctores Javier Darío Restrepo y Ignacio Ramonet, Ricardo Nieves, de aquí de República Dominicana, el Monseñor Ramón de la Rosa, el Monseñor José Iriondo, entre otros, que la ética no es un discurso bonito, es una práctica diaria, aplicada con dignidad. Es verificar antes de publicar, rectificar cuando se comete un error y respetar incluso al que piensa diferente. La confianza del público no se construye con una gran noticia, sino con coherencia sostenida en el tiempo. Y dentro de eso hablamos de la profesionalización. Hoy cualquiera puede publicar, pero no cualquiera hace periodismo o es periodista. Ok. Para los jóvenes que publican o escriben, debe ser un mensaje urgente. Un post no es periodismo. El periodismo implica investigar, contextualizar y asumir responsabilidad. Tener seguidores no es lo mismo que tener credibilidad. Y dominar herramientas digitales no sustituye la formación ética. Así es. La Doctor, exhortación. doctor, ¿Aló? ¿me escucha? Sí, Sí, que usted siempre sostiene que el periodismo no es para mediocres. ¿Cómo se mantiene entonces la dignidad de la profesión cuando el algoritmo castiga? Sé que el algoritmo ya uno tiene que estar pegado, castiga la profundidad y premia el escándalo. Sí. ¿Cómo uno lidia con eso? claro, partiendo del punto ético. La exhortación es a todos los periodistas y jóvenes investigar, contextualizar, profesionalizarse sobre todo en este momento donde todas las posibilidades existen para tener un título universitario de periodismo. O sea, tú tienes que básicamente tener ese criterio. Eso no es al azar. Eso es una responsabilidad social. El periodismo no consiste solo en contar lo que pasa, sino en entender por qué pasa y explicarlo con honestidad y objetividad. Ese es el periodismo crítico. Y cuando se ejerce con ese compromiso, se convierte en una herramienta poderosa para el desarrollo social. Puede Ok. puede una persona visibilizar el problema porque es la voz del que no tiene voz y al mismo tiempo impulsa a las comunidades a levantar su voz en lo que ustedes están hablando de San Juan, sus voces, y eso genera conversaciones que transforman realidades. Ese es un periodismo crítico y un pensamiento crítico y ético, dice el doctor Jäger. Ok, Dicen esa dignidad, los- doctor, nace de los valores, como usted señala, y sobre la calidad humana en estos tiempos. Nuestra Correcto. compañera Estefanía tiene una pregunta en cuanto a eso. Sí, y agregando, Estefanía, chicos, ¿sabe? Como estamos cortos de tiempo, le vamos a hacer algunas preguntas y para que usted la vaya respondiendo, señora Min, Junior Cava. Bien, para adelante. Para que usted la vaya respondiendo mediante le vayan realizando las preguntas. Sí, Estefanía, adelante, luego Claro. Juan y así sucesivamente. Sí, exacto. Le voy a hacer la pregunta breve. ¿Cómo se traduce ese valor ético en la práctica diaria? Nosotros como jóvenes periodistas, ¿cómo podemos, por ejemplo, partir de la inmediatez sin perder el valor de la ética? ¿Cuál Bueno. es el mensaje urgente que usted le da a esos jóvenes que creen que publicar un post es igual a hacer un periodismo responsable y ético? ¿Cree usted, Bueno. señora Min, que la inteligencia artificial dominará el oficio
de esta rama en el periodismo? Bien, finalmente yo soy Mike Ariza. Una pregunta, una persona como yo, estudiante, ¿cómo haría para llegar a ser y estar donde usted está? Señora Min, le hicimos las preguntas así porque ya estamos cortito de tiempo para poder aprovecharlo al máximo. Oye, muy bien, voy a tratar de ser lo más preciso y conciso en ese sentido. Gracias. Bien, frente a ese avance tecnológico y el caos informativo de las redes sociales, muchos se preguntan si estamos asistiendo al funeral o al fin del periodismo, tal como lo conocemos. Yo creo que no. Lo que estamos es viendo y viviendo una etapa nueva del periodismo. Y en ese sentido, hay una transformación y de hacerlo de una manera elegante y diferente. Dice el doctor Javier Darío Restrepo y el doctor Ignacio Ramonet en una intervención en las Naciones Unidas que si le preguntamos, la tecnología no destruye al periodismo, lo desafía. Lo que lo obliga a evolucionar y adaptarse y a redefinir sus valores en un nuevo contexto. Es un reto, sí. Es posible mantener la integridad en medio de este entorno, pero tiene un costo. Tal vez con menos viralidad inmediata, más esfuerzo silencioso, más resistencia interna, pero también tiene una recompensa, la credibilidad, que es el único capital verdaderamente sostenible con el tiempo. La pregunta sobre los jóvenes, sí, para los periodistas jóvenes, el desafío es enorme. ¿Cómo mantener la independencia cuando muchas veces el salario depende de un clic? La respuesta no es sencilla, pero sí es clara. No siempre se puede cambiar el sistema, pero sí se puede decidir cómo actuar dentro de él. Y el joven tiene la gran ventaja y está a tiempo para transitar con las transformaciones del mundo en el momento actual. Pero tiene que convertirse en el pincel de la verdad. No es la condición ideal, es una decisión que se toma todos los días. Así me dijo el maestro del pincel en la ONU, el ícono del premio Guinness del muralismo mundial, el mexicano Ernesto Ríos Rocha. Solución y futuro digital. La respuesta está en integrar la alfabetización mediática y la ética informativa como un componente y como competencias básicas de la ciudadanía digital. Y esto significa y implica lo siguiente. Primero, incluir información crítica sobre medios y redes en la educación desde estas etapas tempranas. Promover plataformas tecnológicas con herramientas de verificación y transparencia. Y tercero, fomentar una cultura de responsabilidad compartida, donde cada usuario asuma que al publicar y compartir información ejerce un rol social. El futuro digital es una armadura ética, y ahí viene la palabra, es una armadura ética que no será opcional, sino parte del capital cívico esencial para convivir en esta sociedad interconectadas. En otra palabra, el futuro digital. Continúa. Oye, pero esto estuvo interesantísimo. Este plato Wow, está fuerte y de verdad que es enriquecedor y no aprende mucho, pero vamos a una pausa y seguimos socializando con el señor Amin Cruz. ¡Mi madre!